Y ya nomás me voy a charlar con el doctor Ayravedian, que ha venido. La única exigencia que puso, dice, quiero salir en el primer bloque del programa. Ah, muy bien. Dentro de los primeros 13 minutos. Sí, quiero salir antes de las y media. Si hay tiempo, después tengo una preguntita para él sobre el No final. quiero cruzarme con el asesor, dijo. Bueno, ¿cómo le va, doctor? Buen ¿Qué tal? día. ¿Cómo está? Muy bien. ¿y Jamás he planteado una exigencia ni un Es cierto, requerimiento es de ningún tipo. Pero era una broma, Soy un doctor. hombre totalmente disciplinado. Antes de Y entrar modesto en la aspiración. exactamente, muy modesto. Antes de entrar en su tema, le hago una pregunta. ¿Tendría algún impedimento para salir del país de Artés? Ninguno. Ninguno. De ninguna naturaleza, porque no hay ninguna orden judicial que así lo imponga. Es decir, emitida por una autoridad judicial de la República Argentina. No sé si existe alguna denuncia formulada ante alguna fiscalía, o ante algún juzgado o ante alguna dependencia policial en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal. Como acaba de decir la vaca, lo único que existe es la denuncia formulada en Nicaragua. Haciendo aclaración que fue patrocinada y acompañada por un Instituto de Derechos Humanos que fue disuelto. Unos días después de la denuncia, fue disuelto por el gobierno, no por la denuncia, fue disuelto por motivos internos de Nicaragua, ese organismo de derechos humanos, con un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa, y toda la documentación que tenía ese organismo de derechos humanos fue secuestrado por la policía de Nicaragua, que libra una gran batalla en otros terrenos vinculados a la estabilidad de ese país. En la volteada, en una de esas también están las probables manifestaciones que haya hecho la denunciada. Pero eso no tiene ninguna relevancia. Y efectivamente se trata de un ciudadano brasileño. Y quiero recordar en la historia de Brasil el caso del más grande ladrón del tren postal de Inglaterra. El robo del siglo. Efectivamente, que vivió toda su vida prácticamente después del robo, casándose con una brasileña y teniendo un hijo con una brasileña. Nunca se le concedió la extradición hasta que él decidió finalmente presentarse casi 40 años después, a Inglaterra para morir allá. Estuvo un pequeño tiempo detenido e inmediatamente fue puesto en libertad. Gozó de un suculento botín. Bueno, ahí está. Bueno, quedó aclarado este tema. Nos metemos en el suyo, el que lo convoca hoy. Usted sabe que el tema también gira alrededor del sexo. Ajá. Sexo y política. Sexo y política. Está más extendido de lo que la gente cree. Voy a sacarlo de la farándula. El tema del sexo en la política. Y el miedo, la paralización, el temor, el cálculo, que es una cosa distinta al miedo y a los impedimentos, para no formular denuncia, los requerimientos y las exigencias de muchos tipos que tienen importante función en todos los niveles de la política para conceder trabajo, donde conceden trabajo generalmente a mujeres, y generalmente a mujeres jóvenes. Le renuevan los contratos de acuerdo a sus imposiciones de carácter sexual. Esto es una afirmación temeraria mía, un invento para ganar audiencia, no, de ninguna manera. Cuando alguien formula una denuncia pública, la mediatiza, la transforma en algo de conocimiento general, como lo acaba de hacer una ex empleada del senador nacional Marino de La Pampa, obliga y piensa que el resto, la sociedad, los televidentes, los lectores del diario, los que escuchan la radio, se pueden ocupar del tema y aportar incluso datos y hacer comentarios de carácter público. Antiguamente, la gente preservaba su intimidad, porque son delitos dependientes de instancia privada. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la voluntad de la persona afectada, si era mayor, o de sus representantes legales, si era menor, de formular la denuncia, no se podía actuar. Y una vez que se actuara, no se podía difundir, dada la naturaleza privada de esos hechos. Actualmente está todo alterado, todo está transformado. Las personas hacen primero una manifestación pública y después algunas recurren o no a la justicia. La justicia no se puede hacer eco de una denuncia pública, sino mediante un acto de voluntad
de parte de la persona afectada. Hace unos días viene una chica imponente en su belleza y con un claro designio de denuncia me consulta que ella está siendo sometida a una verdadera extorsión, en el sentido de que le renuevan periódicamente su contrato personas muy relevantes en Córdoba, pero a cambio de conceder, dicho en el lenguaje vulgar, conceder sus favores sexuales a las personas que le tienen el poder de renovarle el contrato. Digo, ¿usted tiene elementos de prueba para acreditar lo que está afirmando? Porque de lo contrario va a correr el riesgo de que usted va a presentar la denuncia y si se mantiene dentro de esos parámetros, usted va a incriminar a una serie de personas y esas personas se van a sustraer de todo tipo de responsabilidad negándoselo. Va a ser palabra contra palabra. Así, piénselo, medítelo, yo la voy a acompañar. Pero siempre y cuando, no solamente por la veracidad que usted me está transmitiendo en este acto de sinceridad, sino también que tenga un acompañamiento de pruebas, de elementos que acrediten que efectivamente hay este tipo de exigencia para renovarle el contrato o para mejorarle la situación laboral. Me dijo, no, yo no tengo esos elementos y necesito el trabajo, porque además soy madre de 2 niñas y necesito también lo que recibo por ese trabajo. Tengo un problema ético entonces, sobrevivir con mis hijas en esas condiciones y ahora usted ha hecho conocer, ha hecho transmitir o difundir para que llegue a conocimiento de terceros, los aludidos en una probable denuncia que lo podía hacer, que podía hacer la denuncia o que ha estado consultando a un abogado y ha dado eventualmente mi nombre. De alguna manera he hecho saber y los requerimientos han cesado. Han cesado. Pero, evidentemente, lo que la chica me estaba poniendo en el escritorio era una bomba. Porque esa denuncia implicaba el involucramiento en actos de carácter sexual de una cantidad grande de personas vinculadas al poder de distintas maneras. Funcionarios o no funcionarios, legisladores o no legisladores, funcionarios del Ejecutivo, no eran del Judicial. Es una parte. Sí. Ahora, al denunciarse al senador nacional Marino por parte de una ex empleada, permite que uno tome posición frente a esa denuncia. Por de pronto hay un fiscal interviniente, que es un fiscal inobjetable de la justicia argentina, el doctor Federico Delgado, que ya ha comenzado a actuar y a hacer una serie de requerimientos, con lo cual Marino ayer en la presentación que hizo ante sus pares en el Senado mintió, en el sentido de que nadie lo había, no digo citado, como si no tuviese conocimiento. Sí, sí. No. Delgado dio a conocer que estaba actuando, o lo dio a conocer, es un tipo bastante recatado, Delgado. Delgado va en bicicleta a sus funciones. Sí. No usa ningún automóvil, es un tipo despojado de todos esos ornamentos que suelen tener los magistrados judiciales. Es un tipo que está fuera del sistema, aunque sea un ejecutor de actos propios del sistema legal. Él está actuando y ha hecho una serie de pedidos, de solicitudes, etc. Lo que presentó Marino ante sus pares del Senado fue muy pobre. Una carta de circunstancias que para leer eso era una cosa verdaderamente lamentable. Lo podía decir sin necesidad de ningún tipo de papel, ninguna ayuda, de texto, ni nada. Ahora, la mujer que lo denuncia abre 2 interrogantes. Estos son los 2 interrogantes. Había dejado de ser la empleada. Actúa por despecho porque dejó de ser la empleada y ha encontrado la veta de la denuncia por un supuesto abuso sexual o requerimientos inadecuados, indignos de este hombre senador de la Nación que le estaba pidiendo cosas que ella no estaba obligada de ninguna manera, si no siente ningún tipo, obviamente, una persona grande, una atracción, no. O lo hace por una cuestión política.
porque se está en pleno proceso de renovación del Congreso y las candidaturas, etcétera, un posicionamiento, o porque fue dejada de lado. Entonces, ¿por qué exponerse de esa manera pública cuando podía haber recurrido con recato, con pudor, con sobriedad, con discreción al ámbito de la justicia y se iba a encontrar con un magistrado como Delgado que no solamente le iba a escuchar, iba a valorar esta presentación, amén de practicar los estudios psicológicos de otra naturaleza, requerir declaraciones de otras personas? Ella ha dicho que otras personas, otras empleadas, la han alentado por la valentía que han tenido y que también, digo, no dicen de Marino, de otros senadores. Entonces, esto sería un boom, sería como la bomba de la chica que me trajo a mí, si explotara. Porque si esas personas dicen que están vinculadas solidariamente con la denunciante del senador Marino y que a su vez también han sido víctimas de requerimientos del mismo tipo, quedaría una situación de menoscabo del poder político total y absoluto. Quedarían todos, cada uno de esas empleadas, no lo son de Marino, lo son de otros legisladores, de otros funcionarios. Entonces estamos en presencia del deslumbramiento que generaría primero, del azoramiento que después también traería aparejado y de la repulsa o de la desconfianza que este tipo de actos tiene. Conclusión, hay que ir primero a lo mediático. Esto hace pensar que hay una voluntad de dañar, no una voluntad de esclarecer, no una voluntad de descubrir, no una voluntad de reconocer los hechos. Hay una actividad política que está en juego y se utiliza el sexo como un pretexto, es probable que sea así. Pero si por lo contrario se trata de preservar la dignidad y el honor y evitar el avasallamiento por parte de un hombre que tiene poder, se puede actuar de esa manera silenciosa para que el poder político pueda verse involucrado seriamente por una investigación que se cumpla de una manera perfectamente plausible y que está contemplada en la legislación. Hay una última cosa para decir. Muchas de las denunciantes recurren a la prensa porque alegan tener desconfianza en la policía y en la justicia. Señores, estamos frente a un grave problema de descreimiento colectivo. Ese es el argumento central que tienen las personas o básicamente las mujeres que denuncian. Dicen que hasta por la condición de mujeres no son atendidas como... Algunas no resisten documentos históricos registrados en archivos y en historias, etcétera, cosa que le está ocurriendo a mucha gente de la farándula, para llamarla de algún modo, a los cuales actualmente se los está sometiendo, a los que aparecían como muy solidarios con las causas más humanitarias de violación de los derechos de las mujeres, que son abominables, esos ataques contra las mujeres, pero esas personas que hoy se enmascaran con una especie de rol de auténticos defensores de derechos que antes no han tutelado, no han protegido y por el contrario lo han menoscabado y lo han denigrado. Vaquita, ¿vos querías hacer una pregunta al doctor? Sí, pero no sobre este tema. Ah, sobre qué era. Cuando termine el tema después. Está bien. No, ahí está. No sé si le queda algo, doctor, del... No, yo creo que sigo como una ametralladora. Sí. Muy bien. Sí, me faltó una ametralladora de verdad. De verdad. No. Mejor no. ¿Sabes qué? Sí. Habría que venir a los programas de televisión con una ametralladora de verdad. ¿Ah, sí? Y correr el riesgo de que le digan portación de arma de fuego. El arma de fuego está acá. Ahí, sí. Ahí está. En la palabra y en el lenguaje. No, lo mío era humildemente una cuestión estrictamente deportiva.